Queridos estudiantes, bienvenidos a la segunda hora de la materia. A ver, en la hora anterior hice la presentación del sílabo de la materia. Este fin de semana ya podrán contar con él mismo en el sistema. Y bueno, está ahí la planificación del ciclo. A ver, hoy noche empiezo a habilitarles el e-virtual para que puedan bajarse los textos con la lista de páginas que vamos a utilizar. Yo les recomendaría que impriman las páginas que vamos a estudiar durante este ciclo, pero no es obligatorio, es lo que yo les aconsejaría, lo que les recomiendo. Caso contrario, podrían simplemente bajarse el texto y utilizarlo en la pantalla, en su computadora. Bueno, entonces, antes de ya empezar con la materia, les reitero que el éxito o no de un curso, por supuesto, en parte depende del profesor, pero también de ustedes como estudiantes. Sí les animo, les motivo para que tomen la materia como se debe. A ver, lo cual incluye la asistencia a clases regular, de ser posible al 100%. ¿Sí? Obviamente estamos en una situación que a lo mejor no nos permite cumplir con este deseo. El, la, la situación de pandemia nos hace que estemos clavados ahí en la pantalla, que puede ser durante 4 o 5 horas, a lo mejor más, y eso cansa. Y bueno, yo comprendo, ¿sí? A propósito, desde el año pasado, por una resolución del gobierno, nadie puede perder por faltas, ¿sí? Es decir, está suspendido nuestro reglamento interno por lo que respecta a la exigencia de asistencia a clases, ¿sí? Antes, bueno, si no estuviéramos con la pandemia, si no estoy mal, quien rebasaba el 35% de inasistencias perdía por faltas. Esa regla no está en vigencia, está suspendida por orden del gobierno central, de modo que se supone que por motivos de fuerza mayor pueden ustedes no asistir a clases. Yo me comprometo a subir todos los videos al canal de YouTube, pero lo ideal sería que puedan asistir según está el horario de mi materia, son 5 horas a la semana, y si por A o B motivos pierden una clase, no se preocupen, podrán verla en el canal de YouTube. Eso sí, no les ofrezco subir cada día, pero a lo más sí me demoro hasta solo a veces cuando se acumula, el día viernes me pongo al día y ya podrán ver, ¿sí? En internet. Bueno, ¿qué más? Ayer miércoles tenía 2 horas. Entonces empiezo el ciclo perdiendo 2 horas. Pero era por este motivo de, precisamente con ustedes, tuvimos la ocasión de conocernos personalmente y bueno, toda la tarde hubo el permiso. Entonces, también tengo que ir registrando las horas perdidas de clase, ¿sí? Que a la final afecta al cumplimiento al 100% del programa, del sílabo. Entonces ya estamos con 2 horas en contra, ¿sí?
obviamente son cuestiones de fuerza mayor, no podemos hacer nada ante eso. Y bueno, espero que el habernos conocido haya servido de algo, ¿sí? Y entre ustedes también, ¿sí? El, obviamente el estar en la pantalla es una cosa y vernos personalmente es algo diferente. Bueno, voy a empezar ya propiamente la materia, ¿sí? Voy a presentarles algunas ideas principales. A ver, Martín, sí, ¿tiene usted una pregunta? Sí, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Una cuestioncita con respecto a las clases. Literalmente no he podido conectarme antes por el tema de que no sabía dónde encontrar directamente el link de acceso. Entonces, eso es, ¿lo manda usted mediante o hay que pedir a algún compañero del curso que usted tiene contacto con ello que le va a enviar directamente el ID para poder conectarse a la clase? Martín, mucho gusto. El, el código que yo le compartí es el mismo para todas las clases. Sí, es el 463-03-15-425. Eso vamos a utilizar durante los 4 meses. ¿Sí? Y es Ok, el que utilicé el semestre anterior, entonces no varía de clase a clase, es el mismo para todo el semestre. ok, listo, Marcelo. Esa era la pregunta. Muchas gracias, muy amable. De nada. Bueno, entonces empecemos, ¿sí? Verán, entonces voy a presentar algunas ideas que están presentes en el prólogo del libro Rudimentos de Lógica Matemática. Bien, a ver, uno de los subtítulos de este prólogo y que van a servir como el aglutinante, el tema de esta hora, es la pregunta de si se justifica el monopolio docente de la lógica clásica. ¿Sí? Es decir, después de nosotros haber pasado un semestre estudiando la lógica clásica, por más que yo reiteradamente, espero no haber descansado, siempre trataba, por ejemplo, cuando nos topábamos con el símbolo de la negación, cuando algún teorema, alguna equivalencia era válido en la lógica clásica, pero no siempre en una lógica no clásica, entonces les recordaba que eso vale para la negación fuerte, la negación total, y por lo tanto debíamos leer ese simbolito que era la tilde del libro como no en absoluto, es totalmente falso. Y también con respecto al bicondicional, que en la lógica clásica es una equivalencia, les decía que no es precisamente eso, y no es equivalencia, pero entonces deberíamos darle una lectura apropiada, ¿sí? A la triple barra. Entonces, por más que yo les hacía estos anuncios, básicamente estábamos concentrados en estudiar la lógica bivalente. Por supuesto, ustedes sabían que existen otros sistemas de lógica no clásica, pero eso quedaba al margen, ¿sí? Como tal vez una mera posibilidad. Ahora, en este segundo semestre, no vamos a ver para nada lógica clásica y nos vamos a concentrar en una lógica infinivalente y contradictorial, que admita la contradicción, algo que es imposible en la lógica clásica, ¿sí? Pero, entonces, Lorenzo Peña
seguramente estará en contra de ese enfoque. ¿Por qué no desde el primer semestre ver lógicas no clásicas? ¿Sí? Entonces, bueno, yo en nuestra carrera no he estado a cargo de la materia de lógica, sino desde el momento en que se jubiló el profesor que anteriormente daba la materia de lógica, el magíster Octavio Chacón. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco las asignaturas que están en una carrera, en parte depende de qué planta docente, con qué planta docente cuenta la carrera. ¿Sí? Y obviamente, ¿cuál es la malla curricular que al final está en vigencia? Nuevamente, digo, en parte depende de los profesores, ¿sí? Como estos son cambiantes, nadie es perpetuo, eh, se van profesores, llegan otros y a ese ritmo cambia la malla curricular. Bueno, o tal vez no al mismo ritmo, pero eso también es dinámico, cambiante. Entonces, en la carrera antigua, todavía estaba el profesor presente y teníamos según su manera de ver. Ahora no está él, ha cambiado la situación y tenemos otras asignaturas. Bueno, lo cierto es que continuamos con un año de lógica. Eso ha sido desde la carrera anterior, ahora cerrada, pero se mantiene esa división. Primer ciclo, lógica clásica; segundo ciclo, lógicas no clásicas. Bueno, pero eso tenemos que cuestionarnos. ¿Por qué tiene que ser así? Ustedes que han estudiado el libro, el texto de Copy, si es que solo fuera por el libro, no se habrían enterado la existencia de otras lógicas. ¿Sí? El texto es aproximadamente del año 72, y creo que, bueno, una edición anterior es de los años 60, pero desde por lo menos 1903, 1905, ya apareció la primera lógica no clásica. De modo que, por supuesto, no estoy diciendo que Copy ignore la existencia de otros sistemas de lógica, pero no sé, lo tomará como simples curiosidades, pero él cree que tal vez si hay una lógica, es la lógica clásica, nada más. Esa es la idea que tenía Kant al respecto, ¿sí? Refiriéndose a la lógica de Aristóteles, ¿sí? La lógica para Kant salió completa de la cabeza de Aristóteles, ¿sí? El que haya transcurrido unos 2000 años no sirvió de nada para hacer avanzar la lógica, según Kant. Y ahí sí podemos decir es ceguera de él, porque un autor, Leibniz o Nicolás de Cusa, ya tenían otras ideas que eran diferentes de la lógica aristotélica, ¿sí? Y sin embargo, fue olímpicamente desconocido por ese famoso filósofo de renombre que es Kant, ¿sí? Y lamentablemente, ya en nuestros días, contemporáneamente, la mayoría de los lógicos creo que continúan con esa idea de que la única lógica en sentido fuerte, sentido duro, es la clásica, el resto no vale. ¿Y? Entonces yo tuve la suerte de tenerle a mi profesor Lorenzo Peña, que es uno de los pocos que admiten una lógica contradictorial. Eh, Ustedes podrán revisar en uno de los apéndices, hace una comparación entre los dos o tres sistemas que admiten la contradicción y que están disponibles desde el siglo pasado. ¿Sí? El uno es
inventado por Newton da Costa, ya seguramente difunto, brasileño, honor para los latinoamericanos. Otro es bueno, es una escuela australiana. El principal de los autores de ahí era Richard Rutley. Después se cambió su apellido a Richard Silvan, y que tiene muchísimos discípulos. Entre otros, por ejemplo, Graham Priest, que es uno de los que tiene escrito un texto sobre lógicas no clásicas. Y bueno, también me estoy olvidando de Newell Belknap, con Anderson. Ellos tienen una lógica relevante, que es similar a la lógica de los australianos. Entonces, hay varios sistemas que están circulando, y Lorenzo hace una comparación de ventajas y desventajas de cada uno de esos sistemas, y por supuesto muestra la superioridad de su propio sistema. Lorenzo inventó este sistema en su tesis de doctorado. Lo hizo en la ciudad de Lieja, en Bélgica, de 1975 a 1979. Esa tesis de doctorado la pueden conseguir, está en la página personal de Lorenzo Peña, está en francés. Y bueno, de ahí seguramente nunca he hecho la comparación entre su tesis de doctorado y rudimentos de lógica matemática, que quiero empezar a exponer, y que subiré hoy noche bueno, está subido. Voy a hacer un espejo, una réplica de lo que fue la última edición del curso del año pasado. Bueno, y haré haciendo ajustes que crea conveniente, sobre todo en la cuestión de las tareas, que no van a ser exactamente las mismas. Bueno, entonces, continuemos. Les decía que cuando hablamos de... una cosa es hablar de la lógica, y otra cosa es hablar de lógicas. ¿Sí? ¿Sí? Bien, lo segundo está en plural. ¿Cuántos sistemas de lógica hay? Seguramente cientos de sistemas. Y no todos ellos clásicos. ¿Sí? Bien. Entonces, si es que hablamos de la lógica, ¿sí? Se supone que es una sola. ¿Sí? Cuando estoy aquí empleando el artículo definido en singular, es como decir la bandera del Ecuador. ¿Cuántas hay? Una sola, la que está actualmente en vigencia, la tricolor. La lógica, se supone que hay una sola, pero hay varios sistemas de lógica. Entonces, ¿de qué lógica estamos hablando? ¿Sí? Entonces, no puede ser que cuando hablemos de la lógica, estemos nosotros entendiendo que es la lógica clásica. ¿Sí? La lógica clásica no tiene el monopolio de ser la única lógica. ¿Sí? Entonces, a ver, creo que no se ve muy claro el color verde. Voy a comprarme un marcador nuevo. Disculpen, es inicio de ciclo. Quiero que todas las palabras estén nítidas, se vean correctamente en sus pantallas. Bien, digo, la lógica clásica no tiene el monopolio de ser la única lógica que sea aceptable. ¿Sí? A ver, ahora, si es que hay varios sistemas de lógica, y
para la próxima clase haré una brevísima historia de varias lógicas, de lógicas no clásicas. Eso quiere decir que es una cuestión de elección, opción. ¿Sí? Tenemos un abanico, ¿sí? Recuerden el título, el nombre de la asignatura, lógicas alternativas. Tenemos varios sistemas, ¿cuál de ellos escoger? Esa opción tiene que ser razonada, ¿sí? Entonces hay varios sistemas, ¿sí? Nos preguntamos cuál de ellos es el mejor, ¿sí? ¿Por qué usar uno y no otro? ¿Sí? O sea, ¿qué razón podemos tener para utilizar la lógica clásica en vez de una lógica no clásica? ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes sean conscientes que detrás de esta pregunta, ante esta diversidad de sistemas, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una elección, ¿sí? ¿Cuál elegir? ¿Sí? Verá, les voy a hacer una distinción entre sistemas rivales y sistemas alternativos. ¿Sí? A ver, voy a darles aquí la definición más precisa de cómo concebir la alternabilidad de sistemas. Voy a hacerles un dibujo. Sistemas rivales son los siguientes. ¿Sí? Mientras que sistemas alternativos, ¿ya? A ver, explico estos dos gráficos. El primero está haciendo referencia a, bueno, cada círculo es un sistema. Aquí les estoy diferenciando como S y S', o si quieren S1 y S2. Dos sistemas de lógica que comparten algo en común. ¿Qué es lo que comparten? Pueden ser reglas de inferencia, pueden ser tautologías. Las mismas, pero acá. Pero son rivales porque hay tautologías, o si quieren ustedes, principios, leyes lógicas, reglas de inferencia, que son válidos en un sistema, pero no en el otro. ¿Sí? Hay una regla de inferencia que vale en el sistema S, pero que es inválido en el sistema S1. Piensen ustedes, por ejemplo, algo tan tal vez obvio como modus ponens. Los lógicos australianos creen que el modus ponens no es necesariamente válido. Y ni siquiera la regla de que ahora le vamos a llamar adjunción. Si yo tengo por un lado P, ¿sí? Y por otra parte tengo Q, ¿sí? Y ahí en la lógica clásica
por conjunción, yo puedo, ahora le vamos a llamar adjunción, yo puedo tener la conjunción de P y Q. ¿Sí? Hay sistemas de lógica que no admiten esta regla de diferencia. Entonces, con respecto a la lógica clásica, ahí esos dos sistemas son rivales. Lo que vale en el uno no vale en el otro. ¿Sí? En cambio, sistemas alternativos están en otra relación. ¿Sí? Aquí el círculo pequeño forma parte del círculo mayor, lo cual quiere decir que S', bueno, los nombres podían ser al revés, no importa, ¿sí? Lo cierto es que el uno abarca totalmente al otro, pero añade más cosas. Es más abarcante, ¿sí? Entonces, cuando se tiene esta relación de que, supongamos aquí, el círculo menor puede ser la lógica clásica y los sistemas que nosotros vamos a utilizar, A3, AJ y AQ, son extensiones estrictas de la lógica clásica. Es decir, juegan el papel de este círculo mayor. Eso es una extensión estricta. ¿Sí? Le voy a poner aquí S'. A ver. Es... ¿Ya? El S', me estoy refiriendo al círculo más grande, es una extensión estricta del sistema S. ¿Qué significa extensión estricta? Que conserva, mantiene absolutamente todos los principios, todas las leyes lógicas, todas las reglas de inferencia, pero incluye otras más. Dice mucho más. Tiene nuevos funtores, por ejemplo. Puede expresar cosas que son indecibles en el sistema más pequeño. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto, entre estos dos sistemas, S con respecto a S' se dice que es extensión estricta. ¿Sí? En ese caso son sistemas alternativos, ¿sí? A diferencia de sistemas rivales. Es decir, todo lo que se puede decir, todo lo que afirma el sistema S, también se puede decir en el sistema S', pero no al revés. Hay muchísimas verdades, muchas reglas de inferencia que son válidas en el sistema S', pero que no existen en el sistema S. A lo mejor ni siquiera se pueden expresar. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta relación de que el uno es una parte propia, está incluido en uno más grande, entonces ahí la relación entre esos sistemas son la de ser alternativas. ¿Sí? Alternativas. Son sistemas alternativos. Y eso es lo que sucede con respecto a J, a Q, a 3, con respecto a la lógica clásica. ¿Sí? Para cuando hagamos ejercicios de cálculos de tautología, utilizaremos el sistema A3 y para la demostración de teoremas utilizaremos AJ y AQ. ¿Sí? Son extensión estricta de la lógica clásica. ¿Sí? Lo cual quiere decir que en estos tres sistemas no se pierde absolutamente ninguna tautología, ningún principio, ninguna regla de inferencia de la lógica clásica. Pero hay otros principios, muchísimos más, en cientos o en miles, y muchas más reglas de inferencia. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, si es que esto es así, entonces, ¿qué privilegio tiene la lógica clásica frente a otras lógicas no clásicas? ¿Sí? Tratando de responder a esta pregunta de
¿cuál lógica debemos elegir de una manera razonada? ¿Sí? Creo que la respuesta en parte va a depender de cuál sea nuestra visión del mundo, nuestra ontología, para escoger una determinada lógica. ¿Sí? Por favor, denme un minutito, unos segundos.